Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es una bendición el poder dirigirme a ustedes un día más para comenzar el estudio de los salmos mesiánicos. Como yo les expresaba, en estas semanas, si Dios así lo permite, estaremos avanzando en el estudio de estos temas. Pero la pregunta principal e inicial es, ¿por qué se llaman mesiánicos? ¿A qué se debe el nombre de Mesías? ¿De dónde proviene la palabra Mesías? Tanto en el hebreo como en el griego. Bueno, para iniciar les tengo que decir que la palabra Mashiach en hebreo significa el ungido. Y este título se lo confería a diferentes personas, no a una sola. Al inicio se le confería a diferentes personas, como por ejemplo al sumo sacerdote se le decía Kohen HaMashiach, al rey de Israel, Melech HaMashiach, al rey Ciro, a los reyes elegidos por Dios, como David, Saúl. También al pueblo de Israel de manera general se lo denominó los ungidos de Dios, el ungido de Dios, y también a los patriarcas. Ese título también se les da a los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Pero este título de Mashiach fue evolucionando en el tiempo. No se quedó estático, sino fue evolucionando y se fue ya no aplicando para todos, sino posteriormente en las escrituras se ve que este término es aplicado para un ser en particular, el cual es descendiente del rey David. En la biografía talmúdica, el título Mashiach o Melech HaMashiach, el rey Mesías, es aplicada para el líder judío que redimirá a Israel en los últimos tiempos. Ese título va a ser dado para lo que los judíos están esperando, la venida de el Mesías, porque ustedes muy bien saben, los judíos no aceptan que Jesús sea el Mesías prometido. El rabí Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides, o también como Rabán, expresó en uno de sus escritos: surgirá un rey de la casa de David, estudioso de la Torá y cumplidor de sus preceptos como David, su ancestro, de acuerdo a la ley escrita y a la ley oral, y obligará a todo Israel a caminar en sus senderos y fortificarlo. Luchará las guerras de Dios y de suponer que probablemente sea el Mashiach. Si hizo todo eso y tuvo éxito y venció a todos los enemigos a su alrededor y construyó el Beit Hamikdash en su lugar y reunió a los dispersos de Israel, entonces él es el Mashiach seguramente, y corregirá a todo el mundo para que sirvan a Dios juntos. Eso decía Maimónides hace muchísimo tiempo atrás, uno de los grandes pensadores, un gran rabino de los judíos. En resumen, ¿qué características tendría este líder para los judíos? Por los escritos de Maimónides, también por los escritos de otros rabinos. ¿Qué características tendría este descendiente del rey David? Primero, sería un hombre con extraordinarias cualidades. Un hombre especial con extraordinarias cualidades físicas, intelectuales, morales y espirituales. Experto en tradiciones orales y escritas de la Torá. Defenderá los principios religiosos y reparará cualquier infracción que exista a esos principios. Será anunciado como un verdadero rey judío. Estas cosas que les estoy diciendo lo han expresado por mucho tiempo los judíos, por siglos. ¿Qué más? La tarea principal será llevar a todo el mundo hacia una mayor concientización en cuanto a su esencia, origen, destino y razón de ser y servir al Creador. Otra cosa más, logrará imponer en el mundo paz y armonía. Un candidato para Mashiach fue el Levé Lubavitch, pero no fue, ya que para los judíos no había llegado el momento de la redención. ¿Quién fue el Rebbe de Lubavitch? Rebbe Lubavitch, Rabbi Menahem Mendel Schneerson, séptimo líder de la dinastía de Chabad Lubavitch.
fue descrito como la más grandiosa personalidad judía en los últimos tiempos. Imagínense qué características tenía a los ojos de los judíos este hombre. El rabí Lubavitch, el séptimo de los Lubavitch. La mayoría de ellos consideró que él sería el Mesías, pero no se llegó a concretar la situación. ¿Por qué? Porque sencillamente no había llegado el tiempo adecuado para la manifestación del Mesías. Cabe indicar que en toda generación judía existe una persona que potencialmente podría ser el Mashiach, o el Hamashiach, el Mesías. Todo potencial Mashiach debe ser descendiente del rey David, así como erudito en la Torah. Dos características, des en cuenta. Primero, descendiente del rey David, porque él podría coger el trono que le pertenecía a David por promesa de Dios. Segundo, tiene que dominar, ser un experto en la Torah. Por ejemplo, en el siglo XVI, el rabino principal de Praga, llamado Rabí Yehuda Loev, conocido como el Maharal, tenía un árbol genealógico hasta el rey David. Increíble. Desde ese tiempo, desde el siglo XVI, bajó todos esos siglos hasta llegar al rey David y demostró que él era descendiente del rey David. Y a partir de él se ha aumentado la población de una manera exponencial, descendientes ¿de qué? Del rey David, que vienen de este rabino de Praga. El Mashiach, cuando venga, dicen los judíos, reconstruirá el templo, reunirá a los exiliados, Jerusalén será el foco de culto divino, el Sanedrín será restablecido y decidirá todo lo concerniente a la ley. Des en cuenta todas las cosas que tendría que hacer, según los judíos, el Mesías o el Mashiach. Todas las naciones del mundo se esforzarán todas las naciones del mundo se esforzarán por crear un nuevo orden mundial donde no haya guerra, donde no haya conflictos, donde haya paz, armonía y un solo sentir por toda la humanidad. Habrá grandes avances en la tecnología, lo que hará que haya un alto nivel de vida, en donde los precios de los alimentos serán extremadamente bajos. Todo esto lo digo no porque yo lo diga, sino porque, de acuerdo a la investigación que he hecho, siglos de siglos y últimamente establecen eso los judíos, principalmente los judíos ultraortodoxos y los judíos ortodoxos. Mantienen esta posición sobre el Mashiach. Antes de la venida del Mashiach, ¿qué cosas sucederán? Los judíos al tiempo antes de la venida del Mashiach lo llaman el tiempo de dolores de parto, o coincidencia con ciertas cosas que se dan en el Nuevo Testamento cristiano. Para ellos, los dolores de parto van a ser los siguientes. El Talmud describe el periodo inmediatamente anterior a la llegada del Mashiach como uno de gran esfuerzo y confusión. Habrá una recesión mundial, gobiernos controlados por déspotas, por autoritarios, en sí un contexto turbulento antes de la llegada del Mashiach. Hay una tradición que dice que habrá una guerra entre Gog y Magog antes de que llegue el Mashiach. Y también consideran que llegará primero Eliyahu para proclamar la venida del Mashiach y ayudar en la paz y en la reconstrucción de todas las cosas que sean necesarias reconstruir. ¿Quién es este hombre? Eliyahu es el profeta Elías. Y también para los judíos, dentro de lo que son los estudios de los últimos tiempos, se dará con la venida del Mesías la resurrección de los muertos. Eso desde el punto de vista judío. Pero ¿qué pasó? Este término, cuando el hebreo, los escritos
hebreos, los escritos sagrados de los hebreos, fueron puestos en otro idioma, como el griego koiné, utilizaron ya no la palabra Mashiach, sino la palabra Mashiach, que significa ungido, fue utilizada en el griego con la palabra Christos, o lo que nosotros lo conocemos como Cristo. La palabra Mashiach, como les decía, se tradujo como Christos, el ungido. En las profecías mesiánicas se aplicó para el Mesías. En el Nuevo Testamento, ya en los libros que son cristianos, este título se lo definió con artículo. No era Cristo, sino el Cristo, haciendo referencia que al ungido, a la persona especial ungida por Dios, que sería el Rey de Israel. El uso combinado en el Nuevo Testamento de Jesús y Cristo se constituye en una confesión de fe de que Jesús es el Mesías. Cuando vemos en la Biblia Jesús, el Cristo, esta es una confesión de fe que dice que Jesús, el Hijo del Altísimo, es el Mesías prometido. Y después de eso, esa confesión se transformó en un nombre propio, como le conocemos hasta el día de hoy, como Jesucristo, una sola cosa. Cuando el título se coloca delante del nombre y se dice Cristo Jesús, en lugar de Jesucristo, se destaca el cargo que ocupaba Jesús. El nombre de Jesús nunca va precedido ni seguido de más títulos, si ustedes se han dado cuenta en sus Biblias, perdón. Cuando un título precede al nombre personal, cualquier otro se añade únicamente después del nombre. No se encuentra el Rey Jesucristo, no. Se pone Jesús el Rey, o el Rey Jesús. Esas cositas son importantes para darnos cuenta la forma como se fueron formando las situaciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre lo que vamos a ver, sobre el tema de las profecías mesiánicas del Mashiach o Mesías. Las escrituras que mencionan al ungido de Dios, o al Mashiach, o al Cristo, son variadas. En el Pentateuco, 3 libros, Deuteronomio, Números y Génesis, ya hablan de la venida del ungido. Profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Joel, Oseas, Daniel, Malaquías, Zacarías, hablan en varias partes de sus escritos sobre el ungido de Dios, sobre el Mashiach. Y también encontramos muchos versículos en el libro de los Salmos. Es justamente el tema que nos atrae actualmente. Los salmos mesiánicos, los salmos que hablaban de la venida de Cristo. Para nosotros como iglesia entendemos que Cristo va a venir una segunda vez. Su primera venida, ¿qué profecías se cumplieron en su primera venida y qué profecías se cumplirán en su segunda venida? Hay varios salmos que hacen referencia a la persona y obra del ungido de Dios. Y a estos se les ha llamado salmos mesiánicos. ¿Por qué? Porque tienen que ver mucho con el Mashiach o con el Cristo. Un salmo mesiánico es aquel, presten atención, 3 elementos fundamentales para darnos cuenta si un salmo es o no mesiánico. Primero, contiene por lo menos una referencia directa a Cristo o al Mashiach. Una referencia directa. 2, contiene por lo menos una referencia indirecta al Mashiach, o al Cristo, o al ungido de Dios. Y tercero, cuando se aplica y explica en el Nuevo Testamento al referirse a nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas. Primero, referencia directa. Segundo, referencia indirecta. Tercero, cuando se aplica y explica en el Nuevo Testamento pasajes que hacen referencia al Mesías, pero que los judíos y que la antigüedad no habían entendido para nada que eran aplicables para el ungido de Dios. En ocasiones todo un salmo es aplicable a Cristo, como el Salmo 22.
A veces solo un párrafo es aplicable para el Cristo. El Salmo 40 del versículo 6 al versículo 10. En otros casos hay determinados versículos aplicables al Mesías. Salmo 41, versículo 9, o Salmo 69, versículo 4, versículo 9 y versículo 21. En algunos salmos el autor se ocupa de manera completa de la persona, pensamiento y obra del Mashiach, del ungido, del Cristo. Otros, en cambio, se refieren a la experiencia del salmista mismo y se incluye en la misma una referencia al Mesías. Es decir, está hablando como el Salmo 45, por ejemplo. Estaba hablando sobre el rey David, el rey que estaba sobre los demás reyes, que fue la vara de medir para los demás. Estaba hablando de él y de pronto se dan saltos que hablan ya no del rey David, sino de ¿quién? Del Mashiach, del Cristo, del ungido de Dios. Y eso encontramos en varios salmos mesiánicos. Hay que tener mucho cuidado entre distinguir la experiencia personal del salmista y las referencias proféticas. Cualquier persona que leyera el Salmo 2, el Salmo 8, el Salmo 21, 22, 23, el mismo Salmo 45 podría confundirse y decir que era una vivencia solamente de la persona que escribió el Salmo. Y no es así, hermanos. En esos salmos que les acabé de decir, hay varios elementos y connotaciones proféticas sobre el Mesías. En nuestro caso, del Cristo en la primera venida y de Cristo en su segunda venida para reinar. Hay que indicar que existen 3 salmos que no tienen ninguna referencia en el Nuevo Testamento, pero sí tienen que ver con la aparición del Mesías cuando venga a reinar. ¿Qué salmos son estos? Salmo 24, Salmo 72 y Salmo 89. Estos no hay referencia, no existe ninguna referencia en el Nuevo Testamento, pero hablan mucho sobre el reino que el Mashiach tendrá a cargo cuando Él venga a gobernar aquí en la tierra. Y son sumamente importantes para los tiempos posteriores, los tiempos escatológicos que estamos viviendo y que todavía vamos a seguir viendo aquí, mientras el Señor nos tenga en la tierra. Existen por lo menos 16 salmos que son atados en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, hacen referencia a nuestro Señor Jesús como el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque, como les decía, hacen referencia directa, hacen referencia indirecta, o se aplica directamente a la vida, obra y forma de caminar de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. La palabra ungido o Mashiach aparece 39 veces en el Antiguo Testamento. La traducen ungido 34 veces como Mesías, 3 veces, y en forma plural aparece 2 veces como ungidos. La palabra Mashiach. Nos preguntaremos, ¿y cuántas veces aparecen en los salmos mesiánicos la palabra Mashiach o el ungido? La palabra Mashiach aparece 9 veces en los salmos, de forma singular, y 1 vez en forma plural. ¿Cuáles son los salmos mesiánicos? Para ir terminando esta pequeña introducción muy breve de lo que es el Mashiach, de lo que son los salmos mesiánicos, del concepto que fue aplicado del Mashiach al idioma griego y posteriormente a nuestro idioma y al Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los salmos mesiánicos? El Salmo 1, 2, que es un solo salmo. El Salmo 1 y 2 no son 2 salmos, es un solo salmo. Primero. Segundo, el Salmo 40 y también el Salmo 41, que también forman un conjunto de un solo salmo, 40 y 41. Los salmos 22, 23 y 24, que también forman un solo salmo. Si usted lee solo el Salmo 22, se va a quedar en las mismas. Si lee solamente el Salmo 23 de que el Señor es nuestro pastor, se va a quedar en las mismas y lo va a aplicar solamente para estos días o para su momento.
Y si lo hace el Salmo 24 va a ser la misma historia. Para poder entender estos salmos mesiánicos hay que leerlos en conjunto y entenderlos en conjunto. El Salmo 22, 23 y 24. Lo mismo el Salmo 1 y 2. Lo mismo el Salmo 40 y 41. ¿Qué otro salmo? El Salmo 16 es otro salmo mesiánico. El Salmo 34. Los Salmos 68 y 69. El Salmo 45, que ya hicimos un breve estudio del Salmo 45. El Salmo 72, el 89. El Salmo 91, que es un salmo maravilloso y preciosísimo. El Salmo 102, el Salmo 110 y el Salmo 118. Como les decía, el Salmo 24, 72 y 89 no hay referencias obvias de Cristo. Hablan más bien del reino futuro que tendrá el Mesías aquí en la tierra. Con esta breve introducción, el día de hoy, ya para terminar, les voy a leer el Salmo 1 y el Salmo 2, que es un solo salmo. Y en la próxima reunión comenzaremos ya el estudio de estos salmos. Entiéndase bien, esto hacemos para entender qué profecías se dieron sobre la venida del Mesías, su obra, su ministerio y todas las características que él tendría aquí en la tierra. Nosotros como iglesia sabemos que eso se dividió en dos. Cuando Cristo vino primero como siervo sufriente para morir por todos nuestros pecados, y que cuando Él vuelva, regresará para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y así completar el cuadro profético que hablan los salmos y también hablan los demás profetas y demás libros de la Biblia. Les voy a leer en la versión Reina Valera 60. Dice así, el Salmo 2, el Salmo 1 no. Cuando ya hagamos el estudio, leeré el Salmo 1. Hoy solamente les voy a leer el Salmo número 2. Dice así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid admonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bueno, hermanos, espero que esta breve introducción se trató de resumir lo más que se pueda para que sea algo clara la situación desde el punto de vista judío de lo que es el Mesías, cómo se aplicó a la parte griega y ha llegado a nuestros días, para poder así entrar a hacer ya el estudio de cada uno de los salmos y darnos cuenta de todas las cosas ya cumplidas, lo que están por cumplirse y lo que se está cumpliendo antes de la venida de nuestro Señor. Gracias, queridos hermanos, realmente es una bendición. Y espero que nos puedan seguir, hermanos, en este estudio de las Sagradas Escrituras. Bendiciones.